Justicia en el Padre Rafael. A ver, habría muchas cosas que decir, pero ante todo pensemos según lo que es el pensar normal de la gente y el vocabulario que solemos emplear. Justicia es reconocer el derecho que cada uno tiene a alguna cosa. Jus en latín es derecho. De manera que si yo tengo derecho a la vida, si yo tengo derecho a la educación, si yo tengo derecho a la educación, si yo tengo derecho, por ejemplo, a mi buena comida, a disfrutar, si yo tengo derecho de votar, en fin, cualquier derecho humano, la gente en el país me lo debe reconocer y me lo debe respetar. Y cuando en la Constitución se establecen ciertos derechos, cuando no se respetan esos derechos hay una injusticia. Los latinos decían que la justicia es dar a cada uno lo que le pertenece. Tribuere unicuique tributum tribuere sum, entregar a cada uno lo suyo. De manera que en ese sentido empleamos la palabra justicia. Si la comparamos a través de nuestras leyes y constituciones, el padre Rafael decía, bueno, uno tiene derecho a la vida, uno tiene derecho a la salud, uno tiene derecho al dinero, uno tiene derecho al trabajo, uno tiene derecho a una retribución justa por ese trabajo. Y en Colombia no siempre esos derechos los favorece el Estado, sobre todo en casos particulares. En teoría todos lo sabemos y están en la Constitución, pero en la práctica muchas veces no se respetan. Y el padre luchaba porque cada uno tuviera casa, porque cada uno tuviera la retribución conveniente, porque cada uno tuviera derecho a la educación, etcétera. En ese sentido, empleamos la justicia en un sentido humano. Y cuando decimos que en Colombia hay injusticia es o porque no se respetan esos derechos o porque si se acude a la autoridad conveniente, al Estado, a los jueces, a los ministerios, fallan contra las evidencias, fallan contra el derecho de las personas. Eso es una injusticia flagrante. Cuando un juez vende su decisión porque por tener un dinero para sí, que se lo apropia para sí, ahí hay una injusticia, es decir, una injusticia quebrantada que no se hace lo posible por reparar. Y lamentablemente entre nosotros hay muchas cosas de esas. Aún, por ejemplo, es un derecho en Colombia a la vida. Sin embargo, si hay abortos, los abortistas dicen, no, pues es un derecho de la mujer. Nosotros no pensamos que sea un derecho de la mamá, sino que es un derecho de la criatura, así sea un pequeñito. Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de todo eso, de los derechos vulnerados y no suficientemente defendidos. En el lenguaje plenamente espiritual, justicia tiene un sentido un poco diferente. Justicia, somos hechos justos por Dios. Justicia es algo equivalente a santidad, algo equivalente a perdón que Dios nos da por nuestros pecados. El Señor Jesús murió para hacernos justos, es decir, para perdonarnos, para purificarnos de toda falta. De manera que en el sentido espiritual, justo no es lo que a mí me pertenece, sino lo que Dios me regala. Si Dios me da su perdón, no es porque yo lo compre, no es porque yo lo pague, es porque yo lo suplico, es porque Él, como Padre bondadoso, por medio de la muerte de Jesús, me da su perdón. De manera que son como los dos sentidos. En el sentido humano es darle a cada uno lo que le pertenece. En el sentido espiritual, la justicia, la justificación es el regalo de Dios que nos hace justos a todos nosotros. Me contaba Jesús David que en tiempo del padre García Herreros hubo varias polémicas por la justicia. Y una fue porque unos jueces pusieron en libertad a unos ladrones que habían sido aprehendidos casi que inflagrante. El padre García Herreros por televisión habló de los jueces
y habló de la injusticia y habló de que en Colombia sería imposible vivir en justicia porque los jueces cedían ante presiones y daban el perdón sin cobrar las penas. Bueno, eso fue un problema nacional. Hasta querían quitarle el programa de televisión. El ministro de Comunicaciones dijo, no, los textos del padre hay que revisarlos antes de que los diga. Pero Guillermo León Valencia, eso creo que fue en 1963, le dijo, padre, yo le arreglo el problema, pero por favor no diga nada porque hasta tengo crisis ministerial. Entonces el padre no siguió insistiendo en el tema, eh, hasta hubo opiniones, bueno, de un montón de gente por la justicia. Lean eso, que eso está accesible. Yo mismo creo que escribí un capítulo y algún otro artículo sobre justicia que voy a buscar. Otro tema grave fue después de una violencia de asesinatos. El padre, cuando estaba en Cali, había escrito un cuento que se llama Agua para lavarse las manos. Y ahí a un campesino que van a matar los violentos les echa todo un sermón diciéndoles cómo se atreven ellos a matar un hijo de Dios. Y los bandoleros se arrepienten al fin y lo que piden es agua para lavarse las manos. Pero la violencia siguió en Colombia y estando el padre en televisión se preguntó si no sería bueno tener en Colombia la pena de muerte. Bueno, eso levantó la polvareda por todas partes. Polémicas en los periódicos, opiniones de personajes en favor o en contra. Bueno, lástima que muchos de esos artículos que se publicaron en esa época no los conservé, pero algo debo tener todavía si algunos están interesados. De manera que, a ver, habría para ver esa polémica por la justicia, por los jueces ineficaces, por la violencia de asesinatos que había en el país y finalmente por la violencia en general y el desorden en Colombia. Vale la pena pensar eso, vale la pena investigar ese pensamiento del padre Rafael. Aunque él después no haya vuelto a insistir, él decía, somos sentimentales y mientras seamos sentimentales no vamos a poder nunca tener una justicia humana, verdadera, porque nos da lástima de todo. Este video lo van a ver los rectores y me dicen que les dé la bendición, por supuesto. Recuerden que la bendición es Dios que nos bendice, Dios que nos ama, Dios que nos perdona, Dios que nos hace justos.